Un saludo para todas las personas que están viendo este video. A continuación vamos a tratar el tema de construcción de diagramas de Bode a partir de una función de transferencia. Para el curso Control Automático a cargo del profesor Leonardo Rivas Arce del Instituto Tecnológico de Costa Rica. El presente video fue elaborado por los estudiantes Javier Álvarez Brenes, Diego Arguedas Calderón, Manfred Valverde Corella y Jason Andrés Alvarado Rojas. Para la construcción de un diagrama de Bode, lo primero que tenemos que tener claro es cuál es nuestra función de transferencia sobre la que vamos a trabajar. En este caso, esta es nuestra función GDS. Es importante tener en cuenta que la construcción del diagrama de Bode se realiza con base a unos términos normalizados para la construcción del mismo. En este caso, esta función no ha recibido la factorización necesaria para obtener dichos términos. Entonces, nuestro primer paso sería realizar la factorización y simplificación de los mismos para así obtener tanto en el numerador como en el denominador los términos que requerimos. Cuando ya hemos realizado dicha factorización, pasamos a la siguiente etapa, la cual sería la sustitución de S por J omega, de forma tal que vamos a obtener una función G de J omega, en donde sustituimos todas las S por este valor. Cabe destacar que dicho valor requiere de un trabajo algebraico adicional, ya que existe un formato para los distintos ceros y polos. En este caso, por ejemplo, en el denominador para este polo, necesitamos que esté construido de la forma J omega más 1, tal y como se muestra acá. Y este polo, que es de grado 2, necesitamos que esté construido de la forma A0, la cual sería la constante que multiplica a nuestro primer valor al cuadrado, más una segunda constante que multiplica a nuestro siguiente valor, más 1. Entonces requerimos de un trabajo algebraico en ambos términos para obtener estas estructuras deseadas. Luego de realizar dicho trabajo y hacer algunas simplificaciones, tanto en el numerador como en el denominador, nuestro siguiente paso va a ser identificar cuáles son nuestros términos o bloques para trabajarlos de forma individual. En este caso, la división sería trabajar primero esta constante, trabajar este cero y posteriormente trabajar los tres polos que tenemos en el denominador. Para el caso del primer término, evaluamos la constante 126.375. Lo primero que vamos a obtener de esta constante es la ganancia. Recordemos que el valor de la ganancia está dado por 20 logaritmo de k. Y en este caso, este es nuestro valor de k. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el valor en decibeles de nuestra ganancia, obteniendo 42.03, lo cual es aproximadamente 42 decibelios. Cuando ya tenemos el valor de nuestra ganancia, vamos a calcular la fase, el aporte de la fase de esta constante. Recordemos que justamente como K es igual a una constante, entonces no tiene un aporte a la fase. Por eso es que para este caso, la fase sería de 0 grados. A continuación analizamos el segundo término, que corresponde a un cero complejo conjugado de la forma 1 más j omega al cuadrado. La forma normalizada es la que se muestra a continuación, de donde se puede deducir que la frecuencia natural corresponde a un radian por segundo y el factor de amortiguamiento es igual a 0. Lo que se sabe cuando el factor de amortiguamiento es igual a 0 es que se tiene un término conocido como un cero inestable, para lo cual la frecuencia de resonancia es igual a la frecuencia natural del sistema. Esto produce que la frecuencia de resonancia presente un pico máximo de sobreoscilación. De esta forma, la frecuencia de esquina, como se vio anteriormente, es un radian por segundo. Para la ganancia se tiene una recta de 0 decibelios antes de la frecuencia de esquina y una recta con pendiente de más 40 decibelios por década después de la frecuencia de esquina, por ser un cero de orden 2. Para la fase se tiene una asíntota de 0 grados, una década antes de omega e, la asíntota de 180 grados positivos, una década después de la frecuencia de esquina, y exactamente en la frecuencia de esquina 90 grados positivos. De esta forma se ve un diagrama de Bode únicamente para el
este cero, donde se puede observar el fenómeno que se menciona como el máximo pico de sobreoscilación del sistema, producido por el cero inestable, que está bajo análisis. Y acá se ven las fases, cómo se cambia. Ahí existe un punto de inflexión brusco justo en la frecuencia de resonancia. Para el tercer término se tiene lo que se conoce como un integrador puro, que simplemente es un polo de la forma 1 entre j omega, donde la frecuencia de esquina es 1 radian por segundo, y la ganancia se representa como una recta dependiente menos 20 decibelios por década en la frecuencia de esquina, y la fase como una recta constante a menos 90 grados. A continuación se muestra el diagrama de Bode de dicho término, donde se puede comprobar la pendiente de menos 20 decibelios por década, mientras que se comprueba también en el de fase la fase de menos 90 grados. El cuarto término corresponde a un polo de primer orden cuya frecuencia de esquina es de 4 radianes por segundo. En este caso, la ganancia sería una recta de 0 decibeles antes de la frecuencia de esquina. Posterior a esta sería una recta con pendiente de menos 20 decibeles por década. En caso que se desee graficar a mano la ganancia, se puede utilizar la fórmula que viene acá, de 20 por logaritmo en base 10 de la magnitud del polo evaluado en la frecuencia que deseamos. Por ejemplo, una octava antes, esta ecuación nos da menos 1 decibeles, justo en la frecuencia de esquina nos da menos 3 decibeles, a 8 radianes por segundo nos da menos 7 decibeles, una década después, 10 veces la frecuencia de esquina, corresponde a menos 20 decibeles. Para la fase sería entonces una asíntota de 0 grados, una década antes, y una asíntota de menos 90 grados, una década después. Nuevamente, para calcular puntos en frecuencias que deseamos, se utiliza esta expresión de acá, que sería el argumento del polo evaluado en las frecuencias que deseamos. Una octava antes, 2 radianes, sería de menos 26.7 grados. Justo en la frecuencia esquina, como es de esperarse, corresponde a la mitad del valor de la segunda asíntota, que en este caso es de menos 90, entonces acá es menos 45 grados. Una octava después sería menos 63.4 grados, una década después sería menos 84 grados. Luego, este sería el diagrama obtenido por MATLAB, donde podemos apreciar que en 4 radianes por segundo cruza justo por menos 45 grados, y a su vez en la ganancia sería de menos 3 decibeles. El quinto término corresponde a un polo de segundo orden, cuya frecuencia de esquina es raíz de 2, que es como 1.42 radianes por segundo. Y una vez obtenido del término acá del medio del denominador, el factor de amortiguamiento corresponde a 0.1768. Con este factor de amortiguamiento podemos obtener la frecuencia de resonancia, que en este caso nos da 1.37 radianes por segundo. Y es a esta frecuencia donde se puede obtener la magnitud de la resonancia. Utilizando esta fórmula de acá, se obtiene que es alrededor de 9 decibeles, 9.16 decibeles. Ahora sí, la ganancia, al ser un polo de segundo orden, igualmente sería de 0 decibeles antes de la frecuencia de esquina, y posterior a esta, como es de segundo orden, sería de menos 40 decibeles por década. Sin embargo, la curva real no es simplemente una línea de 0 antes de la frecuencia y justo después de la frecuencia es una línea recta con pendiente menos 40, perfecta. Tiene una curva, por lo cual al utilizar nuevamente la fórmula anterior para obtener la ganancia en las frecuencias se pueden hacer gráficas que se acerquen más a la real. Utilizando una octava antes se obtiene que la ganancia sería 2.26 decibeles en la frecuencia de resonancia. Usando esta fórmula nos da igual que utilizar la fórmula anterior, que nos da 9.16 decibeles. En la frecuencia de esquina, un poco más adelante que la frecuencia de resonancia, empieza a bajar, 9.03 decibeles. Una octava después, 2 veces la frecuencia de esquina, ya baja a menos 9.67 decibeles, y una década después ya estaríamos de lleno con la pendiente, que sería de menos 40 decibeles en 10 veces la frecuencia de esquina. Con lo que respecta a la fase, sería una asíntota de 0 grados, una década antes de la frecuencia de esquina. Luego de la frecuencia de esquina, una década después, sería asíntota a menos 180 grados, y nuevamente se espera que justo en la frecuencia de esquina el valor de fase sea de menos 90 grados. Y al utilizar la fórmula del argumento, calcular más bien el argumento,
del polo en la frecuencia esquina nos da que es de menos 90 grados. Entonces, para ver la fase verdadera en otros puntos, en otras frecuencias, como se hizo con la magnitud, se obtiene que una octava antes es de menos 13.26 grados, en la frecuencia de resonancia es de menos 80 grados, como ya vimos, en la frecuencia esquina, la mitad de la segunda asíntota, menos 90 grados. Una octava después, dos veces la frecuencia esquina, sería de menos 166.73 grados, y una década después corresponde a menos 178 grados. Entonces, acá en el diagrama que nos sirve MATLAB podemos apreciar que tenemos el pico de 9.17, a nosotros nos dio 9.16, muy cercano. A la frecuencia de 1.37 radianes por segundo tenemos el pico en la gráfica. Un poco hacia adelante, en 1.42, tendríamos el valor de 9.03, que corresponde a la frecuencia de esquina, que a su vez, si bajamos, corresponde a menos 90 grados en el diagrama de fase. Ahora, para el diagrama de Bode resultante, como conjunto de los aportes de todos los términos, tenemos este diagrama de magnitud, el cual comienza con un valor positivo debido al aporte del primer término, para luego encontrar un pico en la frecuencia de 1 radian por segundo, debido al comportamiento del segundo término, el cual es un cero inestable. Posteriormente a esta frecuencia, vemos un aumento en la ganancia, proveniente del aporte del segundo y quinto término, hasta llegar a la frecuencia de resonancia del quinto término, en el cual su aporte es una pendiente negativa en magnitud, al igual que el tercer y cuarto término. Para el diagrama de fase, vemos el aporte del tercer término, una constante a menos 90 grados que va decreciendo debido al comportamiento del cuarto y quinto. Posteriormente, en el cero inestable, vemos el aumento en fase del segundo término, para luego ver un comportamiento decreciente proveniente del aporte de los términos 4 y 5, que se estabiliza en 180 grados.